pasemos ya a una ronda final para cerrar la mesa. La pregunta dice: ¿cómo se entiende la situación de los trabajadores en la toma del poder social y político de la sociedad, siendo que, si bien es cierto, hoy hay una pelea por mantener solo su poder adquisitivo, pero políticamente se encuentran por detrás de las políticas del gobierno de turno? El expositor habló de una alternativa de expropiación y no pago de la deuda externa y más. ¿Era para mí? No, ¿Cómo se entiende la situación de los trabajadores en la toma del poder social y político de la sociedad? Bueno, digamos, evidentemente esta pregunta hace referencia a un aspecto crucial del momento en el que nos encontramos. Nosotros desenvolvimos una serie de propuestas y elementos de programa, iniciativas, pero finalmente hay una batalla por la subjetividad. Digamos. Hay lo que señala acá en la pregunta, una situación, en qué situación subjetiva se encuentran los trabajadores. Que la situación subjetiva, digamos, en que se encuentran los trabajadores para desenvolver el programa, digamos, finalmente, el programa revolucionario, el tema del poder y demás, tiene que ver también con la situación subjetiva de sus direcciones. Las propias direcciones del movimiento popular, del sindical y del partido que se reclaman, digamos, revolucionarios o que luchan por el socialismo, tienen en este aspecto de su programa iniciativas que no van en el camino de la toma del poder social y político que señala el compañero. Por lo tanto, hay un aspecto ahí muy importante a desenvolver. Bueno, ¿cómo encaminamos, digamos, una alternativa política, socialista, obrera y demás, que aparte enmarca la convocatoria de la conferencia? Y por eso me parece que también la pregunta da la clave. Bueno, nosotros pensamos que, en primer lugar, una política de este tipo, y es un camino hacia esto, tiene que ver hoy, en primer lugar, con luchar contra el ajuste del gobierno. Punto uno. En segundo lugar, plantearnos cómo, a partir de esta lucha contra el ajuste, cómo desenvolvemos una oposición política, socialista al gobierno, desenvolvemos un programa de transformación social y de reorganización general de la economía. Y esto tiene que ver con cómo explicamos, cómo discutimos y elaboramos junto a los trabajadores una propuesta de alternativa política. Finalmente, lo que yo entiendo es preciso desenvolver es una intensa actividad de agitación, de propaganda y organización en torno a los problemas del poder para los trabajadores. Lo señalaba al final, se trata de desenvolver una alternativa política y bueno, ese es el camino un poco a recorrer. Gracias. Me gustaría, en esta segunda ronda, hacer tres reflexiones. Una muy puntual sobre una cuestión que decía Nicolás, una segunda sobre la estrategia actual, una tercera en respuesta a ello tomando alguna reflexión teórica que quiero. La primera, yo no estoy de acuerdo con que los salarios no paguen impuestos. Sí creo que podemos discutir cuál es el mínimo a partir del cual se paga. Sí podemos discutir cuáles son las tasas sobre las que se paga. Y no estoy de acuerdo por tres razones. La primera, porque una parte de la recaudación impositiva vuelve al salario, vuelve a los trabajadores. Es verdad que hay 1.300, 1.400 millones de dólares de los 16.000 de gasto que se paga en interés en la deuda pública. ¿Ah? Y es verdad que hay un 5% que va al gasto de defensa y
y un 7% del gasto en seguridad en el Ministerio del Interior. ¿No? Pero los estudios muestran que el 80% del gasto público en educación es absorbido por el 40% del nivel de ingreso de la población. Y ese es el gasto público más importante. Entonces me parece que hay una parte que, o sea, el resultado neto para un trabajador de lo que paga el impuesto, de lo que recibe, o sea, en muchos casos, aún pagando, hay impuesto negativo. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque el salario también se ha transformado en una forma encubierta de distribución de utilidades. Supongamos que yo decido no grabar los salarios, es muy probable que las empresas nombren a sus dueños como directores y en lugar de distribuir utilidades que sí están grabadas, les paguen un salario de dirección que no va a estar grabado. O sea, alguien puede decir, bueno, eso se puede regular. No, no se puede regular. Si el salario no está grabado, nadie puede hacer eso. O sea, que esa es una segunda razón. Porque además no entiendo que sea justo que un gerente del Banco Itaú no pague eso, o incluso un oficial calificado de la industria manufacturera. Y la tercera, porque me parece que además de que reciben parte de los servicios, hay otras maneras de resolver este problema. Por ejemplo, en el año 2012, 2013, si ustedes entran a la web de la DGI, lo van a ver, el compañero Jerónimo Roca hizo una propuesta de transformar el IVA actual en IVA personalizado. O sea, que cada uno pague el IVA en función de su ingreso. No es una cosa muy compleja, se puede hacer, ¿no? De hecho, hoy algo está hecho, porque los que tienen beneficios sociales de asignaciones familiares no pagan IVA, o sea, que ya tienen, o sea, ya hay un IVA personalizado. Y entonces, de esa manera uno pagaría el IVA según el decide ingreso, el 10% de ingreso en el que estuviera. Eso está allí, es una propuesta que en algunos países del mundo se han hecho sistemas no de IVA personalizado, pero parece. Esta es la primera reflexión que quería hacer, simplemente la quiero dejar, parece que forma parte de la mirada de clase, digamos, sobre el impuesto. La segunda es que, como les decía, ajuste, ¿no? Ajuste sí, ajuste no. Yo creo que sí que estamos ante el advenimiento, ¿no?, de un ajuste. Creo que hay un cambio notorio en la correlación de fuerzas dentro del gobierno, y no me refiero a las personas que lo integran, ¿no? Me refiero a las concepciones, porque yo estuve en el periodo pasado del gobierno y la desindexización salarial fue planteada 2 veces y rechazada 2 veces, ¿no? Sin embargo, en este periodo fue aceptada no solo la desindexización, que ya es un problema para la clase trabajadora, sino además que el valor nominal sobre el que se ajusta está por debajo de la inflación. Porque si la desindexación fuera con un 20% de ajuste salarial, ese no sería el problema, ¿no? Más allá que la desindexación siempre es un problema, ¿no? Y me refiero a la desindexación, pero hubo muchos planteos que hoy están siendo parte del rediseño que fueron planteados. Creo que hay cambio claro en la correlación de fuerzas y por lo tanto se abre lo que yo he llamado ya desde tiempo atrás los dilemas. Creo que hoy hay 2 dilemas básicos en la coyuntura política, digamos, o económica. Un dilema presupuestal y un dilema de crecimiento. El dilema presupuestal es muy claro, sostener, digamos, la redistribución secundaria del ingreso y la apropiación pública del ingreso, en la que me referí en la intervención inicial, haciendo cuentas muy rápidas, con una nota que publiqué este viernes, cuesta más o menos de aquí al final del periodo de gobierno 1.500 millones, 1.400 millones de dólares, y el gobierno dispone de 400. Esa es más o menos la cuenta rápida, quiere decir que si no hay una modificación de recaudación tributaria de 1.100 millones de dólares, la continuidad del proceso de redistribución secundaria de la presión pública de ingresos no se va a poder sostener. Y está claro que el dilema presupuestal solo se resuelve con aumento de ingresos. No hay manera de resolverlo por la vía de la redistribución del gasto. El gasto no es redistribuible en Uruguay porque
aún si elimináramos todo el gasto de defensa, que además tendríamos que saber qué hacemos con el 50% del gasto que va a salarios, pero suponiendo que elimináramos el otro 50%, esa cifra es absolutamente insignificante en relación al dilema presupuestario. Y el otro es el dilema entre el crecimiento y el ajuste, que en la intervención anterior resumí en la discusión sobre el mercado interno, ¿no? El mercado interno es un factor de prioridad de crecimiento, genera en inmediato el sacrificio de la baja del déficit fiscal, pero si las cosas van bien y las correlaciones van bien, digamos, genera, digamos, un incremento a mediano plazo, digamos, de los ingresos fiscales y resuelve el problema por la vía de los ingresos y no por la vía de la reducción de los gastos, digamos, ¿no? Ese es el otro límite. En tercer lugar, ahora sí me voy a referir un poco a la pregunta. Yo no tengo una respuesta para esa pregunta, sí tengo algunos criterios que me parece que por lo menos desde la perspectiva más teórica del marxismo he trabajado, y yo ahí hago referencia a un autor marxista norteamericano, Colin Wright, como ustedes lo conocen. Tiene varios textos, pero tiene uno sobre todo que me parece que ayuda bastante en reflexionar sobre esa pregunta, no digo que la responde, pero ayuda bastante a alguna, que se llama Los puntos de la brújula, un texto bastante conocido de Wright. Y él dice, en síntesis, tiene una frase, capaz que importa poco, ¿no?, cuál es el destino final al que buscamos llegar desde nuestra perspectiva emancipadora, sino que las cosas que hagamos estén en una línea, digamos, alineada, para la redundancia, con el proyecto emancipador al que lleguemos, aunque no sabemos cuáles serán sus características finales. Por eso se llaman los puntos de la brújula. Cada cosa que hagamos tenemos que analizarla si va en esa dirección. Y es en ese sentido que yo creo que, por un lado, se han tomado en este año y medio algunas medidas, porque cuáles fueron, a mi juicio, ¿no?, las principales medidas que orientaban la brújula en los periodos anteriores. Por lo menos hay tres muy claras: la reforma de salud, el cambio del sistema de relaciones laborales y el FONDES. Esos son tres puntos que todos pudimos prácticamente coincidir que si aceptáramos la línea de los puntos de la brújula, son puntos efectivamente alineados con el acuerdo. Claramente, dos de ellos, no voy a hablar aquí de la reforma de salud porque sería muy largo hablar en qué estado estamos, pero claramente los de la redistribución vía relaciones laborales y lo del apoyo a proyectos de autogestión están siendo revertidos. O sea, su dirección está siendo en contra, ¿no? O sea, son puntos de la brújula negativos, digamos, en el sentido contrario, digamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la cuestión es seguir generando condiciones para que el camino recorrido se alinee con la brújula. Para el nivel 1, lo tenía anotado acá, pero lo estaba en el costado. Claramente la inversión en las empresas públicas es un punto alineado con la brújula, no solo por la cantidad, 4.2 del Producto Bruto Interno en el trienio 2010-2014, que ya es un volumen muy importante con los efectos que la inversión tiene sobre el empleo, sino por el tipo de inversión que se realizó, que generó condiciones de desarrollo productivo diferente, la desulfurizadora, la fibra óptica, los cambios en la matriz energética, las energías renovables. Sin embargo, eso efectivamente también está hoy en discusión y en debate, no solo en términos cuantitativos, si el volumen de inversión va a continuar esa línea, sino cuáles son las líneas de inversión más adecuadas en términos del cambio del modelo productivo, ¿no? Entonces, los cuatro puntos de la brújula, salarial, salud, FONDES y modalidades de inversión pública en cantidad y en calidad, entonces hay que reflotar esos puntos, así que esos son los que forman parte del programa de reflote de esas cuestiones, y recuperen, digamos, la idea de la redistribución secundaria con la apropiación pública del ingreso en un marco de un modelo productivo. Sí,
vamos a tratar de sintetizar. Yo creo que acá hay una cuestión, ¿no? La exposición que yo hice marca cosas bien claras que creo que condice bastante con la historia de América Latina, ¿no? Y es, en particular, de Sudamérica, ¿no? Y que cuando los precios de los commodities están altos, se pueden hacer puntos de la brújula, se pueden hacer misiones en los barrios de Venezuela, se pueden hacer montones de cosas. Y cuando los commodities están bajos, se va todo al diablo, se revierte todo, y con las características particulares de cada país, que no son obviamente idénticas ni iguales, ¿no? Porque tienen características diferentes por factores históricos, también por factores económicos, todo vuelve atrás y en definitiva se vuelve a la esencia del capitalismo, ¿no? Por eso se llama capitalismo, no se llama ni obrerismo, ni medioclasismo, ni nada, ¿no? O sea, el capital predomina y utiliza para ese predominio las herramientas políticas que en cada circunstancia histórica le conviene más, ¿no? Cuando necesita una dictadura genocida, impone una dictadura genocida. Cuando necesita una democracia recortada, hace lo propio, ¿no? Cuando necesita esto que está pasando ahora en la Argentina con Macri, que no sé cómo llamarlo, porque tiene elementos de democracia burguesa, pero que se empieza a achicar cada vez más, lo mismo que está pasando en Brasil. Entonces, de última, una previsión del futuro. Pero bueno, si mañana el precio de la soja sube a $600 la tonelada, la carne sube a $5.000 la tonelada, y los lácteos pegan el coso, acá vamos a estar bárbaros y vamos a tener el punto de la brújula patado. Y si mañana la soja pasa a valer $200, la carne va a pasar a valer 1.000 y la cosa, y bueno, acá vamos a andar en sentido figurado y capaz que no tan figurado a los balazos. Evidentemente la situación de Venezuela es distinta porque el chavismo realmente intentó una ruptura y porque además históricamente la institucionalidad venezolana era distinta al uruguaya. El uruguayo yo creo que carga con una ventaja muy, muy grande que viene de muy atrás, ¿no? Que es la existencia de las empresas públicas y la sabiduría que tuvo este pueblo de preservar por lo menos aspectos importantes de su propiedad, aunque cada vez se están privatizando más, ¿no? O sea, asistimos a un proceso de privatización en todas las áreas, a una ofensiva ideológica de la burguesía, privatización de la salud, privatización de la educación, privatización de las cárceles, privatización de áreas claves de las empresas públicas, que evidentemente vienen enfocadas hacia, en definitiva, el objetivo de la privatización total. Y bueno, acá digo, dentro del capitalismo, yo no creo que podamos escaparle a eso que le llaman, los economistas le llaman la trampa del desarrollo medio, ¿no? Del medio término, algo así, ¿no? O sea, países que alcanzan un determinado nivel de desarrollo que no llegan a ser países económicamente desarrollados, pero que tampoco son países extremadamente, realmente profundamente subdesarrollados. Podríamos hablar de la mayoría de los países de África, etc. Yo lo veo muy difícil eso, es el objetivo que se ha planteado la fuerza política de gobierno, yo lo veo muy difícil que lo logre, salvo que continúe en un periodo prolongado de bonanza venida básicamente del exterior, ¿no? Y básicamente de China, porque en definitiva la gran fuente de demanda hoy en día de lo que nosotros estamos en condiciones de exportar es China. Y bueno, la alternativa es el socialismo. Ahora, el socialismo no es fácil, no se ve por ningún lado. Yo creo que mucho menos se va a ver si nadie ni siquiera lo nombra, o si hace algo todavía peor, que es nombrarlo para hacer disparates, y no quiero meterme
en polémicas complicadas, ¿no? Pero yo creo que hay que plantearlo como alternativa, y el socialismo es el nombre que le puso Lenin a una cosa que Carlos Marx llamó dictadura revolucionaria del proletariado. Yo sigo pensando lo mismo que pensaba hace 50 años, que es el único camino viable para la humanidad, y no se ve cerca, no es fácil, no va a conducir a que todos andemos en nuestro autito y tengamos un bienestar pequeño burgués como en la sociedad capitalista. Tampoco, eso yo creo que es un problema que tiene mucho que ver, más que ver con la dignidad y con la libertad, como la concebía Che Guevara, como conciencia de la necesidad. En primer lugar, saludar, me parece el debate que hemos tenido hoy, me parece que ha sido muy fructífero. Particularmente me voy muy contento de esta mesa. Nada, señalar que me parece que el próximo periodo que enfrentamos en Uruguay y en América Latina está cargado de enormes condiciones políticas y sociales, y que nos tenemos que preparar para eso. Se viene un periodo intenso, digamos, de luchas políticas y movilizaciones. Bueno, es necesario encarar este periodo con un programa, una estrategia clara, digamos, y, repito, en la perspectiva de una alternativa política para los trabajadores. Yo creo que, bueno, esta es mi conclusión de lo que está sucediendo, y bueno, saludo nuevamente el debate y gracias a los expositores. En primer lugar, agradecer a los expositores por participar de la conferencia y avisarles que, bueno, hay un buffet ahora de afuera, se va a reducir un poco el horario que teníamos planificado para el almuerzo, que 13:30 estamos volviendo con la segunda mesa, que, bueno, es la mesa de los programas del Movimiento Obrero y Socialista de Latinoamérica, y allí nos van a acompañar Marcel Klamovic, dirigente de FENAPES, la Federación Nacional de Profesores, Martín Pereira, presidente de la Federación de Salud Pública, José Campo, de la Federación Nacional de Funcionarios Públicos de Porto Alegre, que este sindicato votó participar de la conferencia, y bueno, el compañero está al llegar para participar de la mesa, y el diputado nacional del Partido Obrero, Néstor Pitrón. Después, 16:30, tendremos la última mesa para cerrar la jornada de hoy, que es América Latina la Encrucijada, y allí tendremos la presencia de Osvaldo Coyola, que es historiador y docente de la Universidad de San Pablo y dirigente del sindicato docente, Gustavo López, dirigente de la Unidad Popular, Óscar Andrade, ex diputado del Partido Comunista y dirigente del ZUNCA, el Sindicato de la Construcción, y Rafael Santos, dirigente nacional del Partido Obrero. Así que bueno, los invitamos a que sigan participando de las mesas.